Queridos hermanos, gracias nuevamente por conectarse a este canal donde procuramos divulgar la doctrina de la justificación por la fe de una manera única. Es el único lugar en el internet donde se está usando el comentario, el renombrado comentario del reformador Martín Lutero, aquel que él dictó por medio de conferencias, pues fue en el año 1531, donde estaba en el apogeo su protesta contra la doctrina del papado, la doctrina de la manipulación, la doctrina de la amenaza. Dicho sea de paso, en aquel entonces se vivía en la iglesia de Roma una gran escalada de la doctrina del infierno, y el papado usaba la doctrina del infierno como arma para retener a los creyentes, a los fieles, dentro de sus puertas, porque la doctrina del evangelio libera al creyente, pero la doctrina del papado, que tiene a la última instancia como la destrucción, no solo la destrucción, sino el tormento eterno de los inicuos, a quien ellos consideraban principalmente los que no estaban de acuerdo con su doctrina. Estos sufrirían eternamente el fuego eterno de Dios físicamente. Allí ellos no metaforizaban nada de lo que es el fuego eterno, sino que presentaban a un Dios capaz de milagrosamente sostenerte la vida mientras los líquidos de tu carne, de tu cuerpo, eran consumidos continuamente por el fuego y el azufre. Y no obstante, ese Dios tenía la capacidad de retenerte vivo durante todo ese proceso, y a eso de alguna manera lo llamaban el amor de Dios. Después surgió Calvino y vinieron otros que intentaron reformar la doctrina del fuego eterno, del tormento eterno, con otra doctrina que se llama la aniquilación del inicuo. Es decir, que en este caso Dios no es tan perverso, no es tan Frankenstein. Dios no es así tan cruel y horrible que mantiene con vida a las almas en el infierno, sino que las aniquila, las hace desaparecer de la historia y de la memoria. Todo eso lo hacían para poder manipular la mente de la gente, las acciones de la gente. Si tú no cumples con esta y aquella regla, sufrirás los tormentos eternos, o de otro modo sufrirás la aniquilación. Y la aniquilación era por medio del mismo fuego, sencillamente que cada cual sufriría de acuerdo a sus maldades. Dios estaría en control del termómetro del horno. Y como hemos visto en algunos casos, por ejemplo, en un video que colgué yo aquí acerca
de la doctrina de la aniquilación según el adventismo del séptimo día son los mismos salvos que durante los 1000 años tienen el control de los libros, y Dios allí ahí se acabó toda privacidad, porque Dios le abre a los ojos de los salvos todos los pecados de acción, de pensamiento que cometieron aquellos que no fueron salvos y de los cuales no se arrepintieron, para que los salvos se den cuenta por qué Dios es justo en aniquilarlos. Y entonces cada cual pone allí al lado del nombre cuánto tiempo debe sufrir para recibir la sentencia de muerte eterna. Y realmente toda doctrina que se apoya en esta comprensión tradicional, sea del infierno o sea de la aniquilación, está apoyando ese tipo de Dios, y se rebuscan la manera para decir que Dios tiene todo el derecho de actuar así porque Dios es soberano, que nadie cuestione la soberanía de Dios, porque Dios sí tiene el derecho de castigar. Y bueno, esa doctrina se desprende aquí en la sociedad humana ya por centenares de años, en defensa del castigo físico de los niños por medio de padres que creen esta doctrina de que Dios castiga y que Dios es un Dios de ira, y que por lo tanto ellos en sus hogares tienen el lugar de Dios y por lo tanto tienen el derecho de castigar a sus hijos cruelmente. Pero qué pena que hoy finalmente la sociedad se ha puesto pilas, la ley civil se ha puesto pilas y ha prohibido este trato abusivo de los niños. Pero no deja de darse que hombres, pastores, ancianos, diáconos de diferentes denominaciones que creen en esta doctrina del castigo, y que Dios no solamente es amor, sino severo, tienen la responsabilidad de castigar severamente a sus hijos. ¿Y qué les digo yo, mis queridos hermanos? Yo les he hablado de mi padre, qué linda persona, él del lugar donde salió y llegó a ser pastor adventista. Tuvo que hacer un largo viaje para llegar así. Pero del catolicismo, ese tormento eterno, ese Dios vengativo, al adventismo, donde al menos Dios es menos vengativo, no había mucho trecho. Y mi padre trató de castigarme de acuerdo a esa manera del Dios vengativo y retributivo allá en Colombia, cuando yo era un niño. Y yo sé que a él le dolía castigarme con ese grueso cinturón de cuero que él guardaba en su cuarto. Pero la verdad es que a veces yo iba al colegio
Max Trumer al colegio adventista el día siguiente y no encontraba lugar donde reposar mi trasero que no estuviera mal herido por los golpes del cinturón de mi padre. Y también de mi madre. Y bueno, ¿qué hace un niño impotente? Quien para mí fue representante de Dios era mi abuelita Anaes. Y aquí les estoy contando secretos de casa. Mi abuelita Anaes, que seguramente a ella también la habían tratado así cuando era niña, pero mi abuelita Anaes, cuando escuchaba a mi padre discutiendo conmigo y abriendo la puerta del cuarto, veía que don Samuel estaba sacando el cinturón de cuero. Salía del cuarto. Ella era chiquita, bajita, unos pelos blancos, canosos, unos ojos azules penetrantes. Y mi padre se me iba acercando con ese cinturón. Y ustedes saben, esa agonía, esa desesperación del niño. Y espero que no esté sacando aquí muchas emociones, ¿no? Pero esa desesperación del niño, papi, no, papi, no. ¿Acaso estoy diciendo algo que no se ha repetido en millares de hogares? Y escuchaba yo a mi abuelita por allá atrás que se limpiaba la garganta. Y me daba yo la vuelta. Y mi abuelita abría esas enaguas anchas que ella tenía y yo me iba corriendo y me lanzaba entre esas enaguas y ella me tapaba hasta que quedaba escondido entre las enaguas y mi padre, el Todopoderoso, totalmente impotente ante las enaguas de mi abuelita Anaes. Bendito sea el Señor. Así que yo les pregunto a ustedes, para mí, ¿quién fue el mejor representante de Dios? Mi padre con el cinto que se apoyaba en los textos de la Escritura. El padre que ama a sus hijos madruga a castigarlos. O mi abuelita, que como la gallina a la cual se aludió Jesús, cubre a sus polluelos con sus alas. Y ella me llevaba a su cuarto. Y yo lloriqueando allí y estando totalmente seguro que me había salvado de unos tremendos correazos. Y mi abuelita me acariciaba, me consolaba y me leía de la Escritura. Todavía me recuerdo algunos de los textos que ella me leía y me hacía repetir. ¡Qué maestra! Ahí estaba el Espíritu Santo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, repite, Haroldito, repite. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que de una manera muy práctica, esta doctrina de el Padre todopoderoso, potente, soberano, que tiene el derecho de castigar la maldad
y el pecado, y si no lo hace, no está actuando acorde a su naturaleza, porque Dios paga y no toma por inocente al culpable, etc. Bueno, yo aprendí el evangelio de las enaguas de mi abuelita Anáez. También comprendo que a mi papá tal vez lo trataron peor, porque yo conocía a mi abuelo, y él era un hombre sin Dios, le hacía la venia a la iglesia, pero quién sabe qué tipo de trato habrá recibido mi padre. No obstante, mi padre, como yo les he comentado en alguna ocasión, tal vez por todas esas mismas razones, él se emocionaba cuando él predicaba sobre la cruz. Por cuanto todos pecaron, y él se emocionaba diciendo que aquí todos somos pecadores, comenzando desde el pastor para abajo, y presentaba a Cristo ante el pecador como la gran esperanza del pecador. Pero asimilarlo como padre, en su rol, en su función de padre, le tomó mucho tiempo. Y bueno, mi padre murió joven, murió de 54 años. Y emocionalmente estábamos distanciados los dos. Yo lo quería con el alma. Me hizo mucha falta cuando murió. Es toda una historia, ¿no? Me hizo mucha falta. Aún así, lo extrañaba, porque yo siempre había querido ser querido por mi padre. ¿Se dan cuenta? Y él nunca me aceptaba ese amor, ese cariño. Era un cariño que rebotaba sobre una dura coraza. Y yo sé que ese no es una experiencia insólita, por eso la cuento yo, porque tal vez algunos me van a escribir y me van a decir: pastor, yo también tuve una experiencia similar con mi papá, o con mi mamá, o con mi tío, quien fue quien me crió, etc. Pero estas grandes creencias que tiene la iglesia cristiana, la creencia del infierno eterno y la creencia de la aniquilación de los malos, apoyándose en que Dios no solo es amor, sino justicia, ira y castigo, han afectado muchas vidas y sigue afectando vidas hoy. Hoy hay padres que están separados de sus hijos, aún sus hijos jóvenes, y solamente podemos rogar para que estos recuerdos en las mentes de estos niños puedan subsanarse. Y pues volviendo al tema de Lutero, el cual está tratando aquí algo diferente, el tema de la justificación es diferente, pero relacionados. Porque como vimos en el video anterior, todo es lo mismo. Cuando se remueve esta preciosa doctrina de la justificación por la fe, esta doctrina que trae la gracia de Dios
al oído del pecador y le dice: yo te justifico no por lo que tú haces en tu vida. Yo te justifico no por tu obediencia a la ley. Yo te justifico, tampoco te justifico por la grandeza de tu amor o porque estás creciendo en santidad. Yo no te justifico por nada de eso, porque todo lo que tú me presentes para justificarte siempre estará lleno de pecado, de interés propio, de querer ganarte algo que jamás puedes ganarte, el cual es el favor de Dios. Yo te justifico porque te amo, te he escogido. Yo he escogido en Cristo a todo pecador, a nadie he dejado por fuera. Y debido a su vida santa, piadosa, debido a que Él cargó con tu pecado y el mío en la cruz, debido a que Él no solamente cargó con mi pecado, sino se hizo Haroldo Camacho pecador ante mí y sufrió todo lo que es la acumulación del pecado en ti. Y luego Él te atribuye su vida santa, recta, perfecta, sin que tú tengas que presentar nada, totalmente incondicional. Yo te justifico por esa sola gracia, la cual recibes junto con la fe que va unida a la predicación de este evangelio. Y todos los que predican cualquier religión, cualquier doctrina, de la cual han quitado la doctrina de la justificación, todo es igual. Todo es la misma cosa, todo es paganismo, todo es idolatría, porque no hay Cristo a quien adorar. Solo hay doctrinas, ceremonias religiosas, sábados, días, comidas, bebidas, santos, cuánta cosa. Y Lutero dice aquí es una tremenda locura cuando los seguidores del Papa y los turcos, diciendo turcos, él se refería a los musulmanes, guerrean entre sí. Todo surge de esta discusión. Nosotros tenemos la verdadera religión y Dios solamente acepta nuestra manera de adorarlo. Ni los mismos monjes llegan a un acuerdo entre ellos, pues unos se consideran más santos que los otros, porque cumplen con ciertas tonterías llamadas ceremonias, y aún así en sus corazones todos son de la misma opinión. Y es increíble que Lutero, después de haber sido fanático de estas ceremonias, después de él haber dado tanta energía y salud, él llega al punto que llama a todas estas cosas tonterías. Y francamente, aún en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, uno va a la plaza principal de una ciudad, digamos Bogotá, aunque yo también las he visto en Lima y en Quito
Uno escucha por allá a lo lejos trompetas y música y banda y tambores. Y bueno, uno va de curioso. ¿Y qué es lo que ve? Ve a estas personas, mujeres, vestidas de negro y llevando ídolos en sus brazos y niñitos. Y luego detrás vienen los hombres cargando estas inmensas cosas pesadas al ritmo, y otros vienen atrás echando humo y la banda y los tambores y todo eso. Y uno ve pasar ese espectáculo. ¿Qué es lo que están tratando de ganarse allí? ¿Dónde está el artículo de la justificación? Ya ven, dice Lutero, si han visto a un huevo, han visto a todos. Pues todos tienen la misma fantasía. Si cumplo con esta obra, Dios me tendrá misericordia. Si no la cumplo, me alcanzará su ira. Y es así como todos los que se rebelan contra el conocimiento de Cristo caerán obligadamente en la idolatría. Se imaginarán a un Dios de su propia hechura, a un Dios que no existe. Es decir, debido a que ellos sienten ira contra el hijo, contra el malhechor, contra la persona y quieren castigarlo, entonces eso nace de la naturaleza pecaminosa, y entonces a ese sentimiento de retribuirse, de venganza, lo elevan a Dios. Y se forma la doctrina de este Dios vengativo. Así ocurre con el monje en su monasterio, no importa el renombre que tenga. Es el mismo el monje que toma los votos de su orden, como el turco que jura obedecer su Corán. Todos se dan la misma confianza, que están agradando a Dios y en consecuencia recibirán un gran galardón por todos sus esfuerzos. Bueno, que suenen los tambores, que suenen las trompetas, que carguen las cargas que piensan que necesitan cargar. Pero nosotros, por causa de Cristo, nuestra justicia, que nos ha declarado justos y sin pecados ante Él, somos eternamente perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor, ahora y para siempre. Amén.